Perfecto. Eh, el análisis de regresión es la parte central de este curso, ¿ya? O sea, si es que hay algo que yo quisiera que ustedes aprendieran, o algo con lo que se quedaran después de salir de este curso, es con eh, la potencia que tiene el análisis de regresión para análisis de las políticas públicas y una serie de problemas eh, de índole social y económica. El análisis de regresión es como el corazón de este curso. em, es la herramienta central de la econometría, ¿no? Y es la herramienta central que ustedes van a utilizar en este curso, en lo que queda, y en los cursos siguientes de estadística, para efectos de análisis aplicado a las políticas públicas. Entonces, eh, a modo general, ¿qué es lo que es? Así como, a modo muy introductorio, ¿qué es lo que es el análisis de regresión? Les voy a explicar eso ahora en 5 minutos, y después les voy a tratar de dar un ejemplo como un poquito más aplicado de por qué puede ser tan importante dominar esta herramienta para efectos del análisis econométrico. El análisis de regresión básicamente lo que hace es eh, generar un proceso de asociación eh, entre una variable dependiente, que es en una ecuación la variable que está al lado izquierdo, ¿no? Y un conjunto de variables independientes o predictoras de esa variable dependiente, que son todas las variables que están al lado derecho de la ecuación, ¿no? Y a esa ecuación le llamamos regresión. Eh, ¿por qué le llamamos regresión? ¿O por qué nos interesa esta forma estructural de estudiar el comportamiento de nuestra variable dependiente? Nos interesa por dos motivos. El primero de ellos es que el análisis de regresión va a ser útil para poder hacer ejercicios de predicción de nuestra variable dependiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, eh, no sé, crecimiento económico, ¿no? ¿Qué explica que algunos países tengan mayores ingresos y habitantes con mayores niveles de bienestar que otros países? ¿O qué explica que algunas comunas o algunas regiones tengan un mejor pasar que otras dentro de un país determinado? Bueno, esa pregunta, que es una pregunta de orden económico primario, ¿no? Gran parte de la economía intenta explicar los factores que determinan el crecimiento económico de un país. Esa pregunta puede estudiarse a partir de un análisis de regresión, tratando de identificar cuál es la contribución marginal que tienen cada uno de los factores que explica ese crecimiento, ¿no? Todo lo que está al lado derecho de nuestra ecuación de regresión, ¿no? En el caso particular del crecimiento económico, uno quiere predecir cuánto va a crecer la economía en el próximo año, por ejemplo, o en la próxima década. Eh, y para eso lo que elige es un conjunto de predictores, que de nuevo son estas variables que están al lado derecho de la ecuación, que típicamente se denominan variables independientes, regresores o predictores, en este caso del crecimiento. Y ahí uno puede contabilizar, bueno, muchísimo. Si uno se va en un contexto ya más bien histórico a, a lo que en un principio escribió Adam Smith hace ya casi 300 años, ¿no? Adam Smith, por si no sabían, es como el fundador de la disciplina económica, ¿no? Adam Smith estaba preocupado de qué explica que algunos países sean más ricos que otros. De hecho, su libro seminal se llama La riqueza de las naciones, ¿no? O sea, esta ha sido la pregunta histórica de la economía como disciplina, ¿no? Después fue evolucionando, ¿no? Y yo diría que recién a mediados de los 50 del siglo pasado, tuvimos recién por primera vez como una formalización del problema del crecimiento, con los modelos de Solow y Swan, que lo que plantean era una cuestión como bien básica. Lo que planteaba Solow era eh, que a todo esto Solow es un profesor de MIT que está todavía vivo, tiene como 95 años, y que ganó el premio Nobel en los 70. Lo que decía Solow era
perdón, en el 88 lo que decía solo era, mira, el crecimiento de una economía va a depender de dos factores, el factor capital y el factor trabajo, K y L, ¿no? Eh, donde L tiene un factor de crecimiento que depende del crecimiento poblacional, ¿cierto? Y K, que es el capital que tiene la economía, depende como de la tenencia de recursos naturales y la capacidad de los dueños del capital de poder invertir en empresas y organizaciones que produzcan algún bien determinado para la sociedad, bien o servicio determinado. Entonces, claro, uno pensaría que ese modelo simple, donde I, que es el crecimiento, es igual a la acumulación de capital más trabajo, que vendrían a ser nuestras variables independientes dentro de nuestra regresión. Claro, es como un modelo súper simple, ¿no? Y diría, bueno, pero hoy día vivimos en una sociedad digital, en un mundo en conflicto, eh, donde hay un cambio tecnológico brutal. eh, como que este modelo de crecimiento igual capital más trabajo queda un poco corto, ¿no? Eh, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que quiero decirles es que probablemente predecir el crecimiento de una economía solamente en función de la interacción que hay entre el capital y el trabajo no nos va a llevar a una muy buena predicción en las condiciones del mundo actual, ¿no? Quizás sí nos llevaba a una buena predicción en los años 50, donde había menos comercio internacional, donde el capital y el trabajo eran los únicos, digamos, motores del crecimiento conocidos. Hoy día hay un factor tecnológico, hoy día hay un factor digital, hay una multiplicidad de productos y servicios que en los años 50 no existían y que tienen otros mecanismos de producción. Hoy día hay robots produciendo autos, computadores y tecnología. Hoy día hay más comercio internacional. Hoy día hay un problema de cambio climático que limita el uso de los recursos naturales. Hoy día hay otro tipo de enfermedades. Hoy día hay crisis políticas, ¿no? Que hacen que las instituciones y los gobiernos tambaleen. Y cuando las instituciones y los gobiernos tambalean, bueno, tambalea el orden social, el orden político, y ciertas condiciones básicas que permiten generar, por ejemplo, confianza en los inversionistas, de que armar una empresa en Chile puede ser un buen negocio. Eh, Hoy día puede haber problemas de conflicto social, como el estallido, que lo que hacen, entre otras cosas, es, claro, es posibilitar la construcción de una convención constituyente, ¿cierto? Que nos va a permitir modificar la Carta Magna, pero que al mismo tiempo sabemos que tuvo un costo económico importante por muchas empresas que se vieron paralizadas y que por tanto el crecimiento se vio dañado. Entonces no es obvio que la ecuación del crecimiento económico solamente pueda resumirse en capital y trabajo, ¿no? Pareciera que hay muchísimos otros factores adicionales que podrían entrar dentro de esa historia, ¿no? Con esto lo que les quiero decir es que hacer ejercicios de predicción es complejo, implica meter muchas variables a la ensalada, y no es obvio entender bien cómo interactúan esas variables independientes en la predicción final, ¿no? Entonces, un objetivo primario del análisis de regresión siempre va a ser querer entender cuál es la función que mejor predice el comportamiento de mi variable de interés. En este caso la ejemplificamos como crecimiento económico, pero podría ser cualquier variable de interés. Productividad de los trabajadores dentro de una empresa, eh, eh, número de personas vacunadas, eh, nivel de confianza en las instituciones, calidad de la educación. O sea, uno podría modelar cualquier problema, eh, toda vez que tenemos datos de comportamiento de esa variable de interés, ¿no? Y un principal, digamos, eh, objetivo que va a tener la regresión va a ser tratar de construir un modelo típicamente lineal, ¿no? que predizca la manera más eficiente y más poderosa posible el comportamiento de esa variable de interés. Es un primer como gran objetivo de los modelos de regresión. Y un segundo objetivo que es importante para el avance de la ciencia, ¿ya?
es entender cómo contribuyen cada uno de esos factores de mi modelo al cambio de mi variable dependiente. Eh, ¿Cuánto afecta el capital? ¿Cuánto afecta el trabajo? ¿Cuánto afecta la confianza en las instituciones? ¿Cuánto afecta la seguridad de un país? ¿Cuánto afecta el nivel de paz social que haya dentro de un país, a ese crecimiento económico? Eh, ¿Cuánto afecta la calidad de la educación a la productividad de los trabajadores y en consecuencia a ese crecimiento económico? El cuánto, el margen, lo que denominamos la contribución marginal, ¿no?, de cada uno de esos factores al crecimiento, es tremendamente importante para poder comprender cuáles son los mecanismos que subyacen al proceso de desarrollo de los países. Entonces vamos a querer saber, naturalmente, cuál es la contribución marginal de cada uno de esos factores. Puede que hayan algunos factores que son tremendamente relevantes y otros factores que no tanto. Y de esta manera vamos a poder entender eh, cuáles son aquellos lugares de esta ecuación donde tenemos que concentrar la energía, la fuerza y los recursos, y de esa manera maximizar la probabilidad de mejorar las condiciones de crecimiento de la economía. De nuevo, siempre llevado el problema al crecimiento. Esto podría utilizarse para cualquier problema que ustedes tengan, sobre los cuales tengan datos. Si el problema es la pandemia y es maximizar el número de vacunados, metamos en esa ecuación cuál es la oferta de vacunas que tiene el gobierno, metamos en esa ecuación cuán informados están los ciudadanos, metamos en esa ecuación cuáles son los costos que tienen los ciudadanos para poder ir al consultorio y poder vacunarse, metamos en esa ecuación cuál es el nivel de conciencia general, algún indicador de cultura sobre la importancia de vacunarse, ¿no? Metamos en esa ecuación millones de otros factores que podrían afectar la probabilidad de que alguien se vacune, o el número de vacunas totales que se hayan implementado en el país. Y así sucesivamente para millones de problemas. Y tratemos de entender entonces cuál de esos factores que afecta eh, a la variable dependiente dentro de mi modelo es la que contribuye de manera más grande eh, eh, a la varianza o al comportamiento que tenga esa variable dependiente, ¿no? Entonces es un poco la motivación general que hay detrás de los modelos de regresión. Por un lado hay un objetivo de predicción y por otro lado hay un objetivo de comprensión de los mecanismos o la contribución marginal que tienen cada uno de los factores de mi modelo a esta variable que estoy estudiando, ¿no? Con eso podríamos como, digamos, resumir, ¿no?, estas dos grandes objetivos que tiene el análisis de regresión. Pero antes de terminar la clase y tratar de aprovechar estos últimos 10 minutitos que nos quedan, vamos a abordar algunos conceptos técnicos de manera muy somera y muy general respecto de qué es lo que hay detrás de la regresión, ¿no? Cómo se formaliza esta herramienta de análisis empírico. Entonces, el primer concepto relevante es el concepto de error cuadrático medio, ¿no? El error cuadrático medio de la predicción de una determinada variable dependiente es la esperanza de la diferencia cuadrática de la variable que estoy estudiando, en este caso la variable i, y m. ¿Qué es lo que es m? M es una función que depende de x's o variables independientes, regresores, predictores, y que lo que busca es predecir de la forma más exacta posible el comportamiento de ellos. Entonces la diferencia entre el valor real de mi variable y el valor de la predicción que yo hago a través de mi modelo, todo eso elevado al cuadrado es lo que denominamos el error cuadrático medio, ¿no? Y el objetivo que vamos a tener es minimizar ese error cuadrático medio. Vamos a tratar de construir un modelo, una función de predicción m, que depende de x, que permita minimizar ese error cuadrático medio. Esa va a ser, digamos, la función objetivo del econometrista, ¿no? Minimizar el error cuadrático medio. Entonces el problema consiste en elegir esa función mx que minimiza esta expresión que ustedes ven. Es condicional en x esta expresión porque m depende de x. Esta es la expresión genérica del error cuadrático medio.
esta es la expresión práctica del error cuadrático. Ahora, ¿cómo entender la idea de regresión? Para entender la idea de regresión hay un concepto súper útil que se llama la función de esperanza condicional. La función de esperanza condicional, que se define como la integral del valor de mi variable que quiero predecir, y multiplicada por la función de distribución condicional de y dado x, ¿cierto? Y todo eso integrado en y. Esa expresión, que es la esperanza condicional, es, digámoslo de alguna manera, como el m de x. El m de x que ustedes tienen acá, que es su función de predicción, puede ser resumida a través de la función de esperanza condicional. Y va a haber algo bien importante que tiene que ver con cuál es la validez estadística que tiene mi función de esperanza condicional. Si yo tengo una función de esperanza condicional, es decir, un modelo de predicción de mi variable dependiente, yo voy a esperar que ese modelo de predicción me da algo de información respecto de él. Si es que no me provee ninguna información adicional respecto de él, entonces lo que yo debiese esperar es que la esperanza de mi variable dependiente sea igual a la esperanza de mi variable dependiente cuando la condiciono en x. Cuando pasa eso, significa que x no me está entregando ninguna información adicional respecto al comportamiento de y. Ahora, cuando eso no sucede, o sea, cuando esos dos elementos son distintos, bueno, eso lo que me está diciendo es que x sí entrega algún valor adicional sobre la varianza de y, y por tanto sí explica el comportamiento de mi variable. Esta condición creo que la habíamos visto al principio del curso, sobre todo en la parte de repaso de matemática estadística. Y lo que viene a hacer es confirmar de que x sí correlaciona en alguna medida con y, que x sí explica en alguna medida el comportamiento de y. Y naturalmente es una condición fundamental para que mi modelo de regresión tenga validez, o sea, tenga sentido. Si mis x que estoy metiendo en el modelo no explican el comportamiento de y, entonces difícilmente voy a poder hacer un ejercicio de predicción útil. Bien, función de esperanza condicional. Ahora, nosotros podemos descomponer la función de esperanza condicional en dos elementos centrales. Y aquí ya nos empezamos a meter como en el modelo de regresión mismo. El primero es la función de esperanza condicional, que es la esperanza condicional de y dado x. Esto como los efectos, digamos, los elementos observables de mi modelo. ¿Ya? Esto es todo lo que yo observo de y cuando lo condiciono en x. ¿Ya? Más un elemento que vamos a denominar epsilon, y que representa todo aquello que explica el comportamiento de y, pero que sin embargo yo no soy capaz de observar en mi base de datos. No soy capaz de observar en mi set de variables. A eso le vamos a llamar error de la regresión. Entonces, hay tres condiciones esenciales que satisfacen este modelo de regresión. Lo primero es que la esperanza condicional del error en x es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que es no observable en mi modelo de regresión no está correlacionado con mi modelo predictivo, ¿no? Con aquello que yo sí observo. Es una restricción fuerte. Y después vamos a hablar más adelante de cuáles son las implicancias de esta condición. Gran parte de la literatura de inferencia causal y de una literatura súper relevante para el avance de la ciencia empírica en economía tiene que ver con testear este supuesto, ¿no? Y eso es algo que, de hecho, el curso 2 de econometría, el curso que viene, está dedicado en gran parte en cómo resolver este problema, cómo garantizar esta condición, ¿no? Después, otra condición importante es que la esperanza del error va a ser igual a 0, ¿no? Y una tercera es que la covarianza de cualquier forma funcional de x, o sea, esta esperanza condicional de y dado x puede tener cualquier forma funcional, ¿no? Puede ser lineal, no lineal, como ustedes quieran, ¿no? Esa covarianza que tiene esa función con respecto al error va a seguir siendo igual a 0. Y que un poco es una condición que se deriva de esta expresión de acá. O sea, esta expresión de esperanza condicional del error en x igual a 0 implica necesariamente esta condición de acá.
Y un segundo elemento importante para entender el contexto de una regresión es la ley de esperanzas iteradas. ¿Qué nos dice la ley de esperanzas iteradas? Básicamente nos dice que el promedio de mi variable dependiente, o sea, su esperanza, ¿ya?, va a ser igual a la esperanza de la esperanza condicional de ida de x. Déjenme explicarle esto de modo más práctico a través del ejemplo que les ponga a continuación. Esto que ven acá es un gráfico que intenta asociar el nivel de ingreso de los individuos en el eje Y, mi variable dependiente, con el nivel de educación que tienen los individuos, medido como años completados de educación, que va en este caso desde 0 hasta 20. Esto no es data chilena, es data de Estados Unidos, la saqué de un libro bien famoso sobre econometría, de inferencia causal, que no tienen que leer en detalle para este curso, es para cursos más avanzados, pero que me pareció que era un ejemplo sencillo para explicar la idea que les voy a explicar a continuación. La esperanza condicional de y dado x es el promedio de y cuando yo agarro el x y lo condiciono en un valor específico. En este caso, este punto que ven acá es la esperanza condicional de y, es decir, de los salarios de los individuos, el promedio de los salarios de los individuos, condicional en que los individuos tienen 0 años de educación. Este punto que ven después es lo mismo, pero condicional en que los individuos tienen 1 año de educación. Y así sucesivamente tú puedes construir ese promedio condicional para distintos valores de años de educación que tenga el individuo o el grupo, ¿cierto? Entonces la función de esperanza condicional es la unión de cada uno de estos promedios condicionales, ¿cierto? Y lo que nos dice la ley de esperanza iterada es que el promedio de I, es decir, el promedio de los salarios, es igual al promedio de cada uno de los promedios condicionales, ¿okay? O sea, el promedio de I, el promedio del ingreso total que tiene, que yo veo en la base de datos que tengo a mi disposición, es equivalente al promedio de cada uno de estos promedios. O sea, cada uno de estos puntos es una observación dentro de mi fórmula. Y lo que yo hago es sumar todos esos promedios y dividirlos por el n de promedio. Y el promedio de los promedios, lo que me da como resultado teórico, es el promedio total de, ¿no? Y la ley de esperanza iterada va a ser como una ley súper importante para demostrar una serie de propiedades que vamos a ver durante la próxima sesión, relacionadas con los modelos de regresión, ¿no? La ley de esperanza iterada es como el Nikita Nipone de las demostraciones, es como la llave de paso para demostrar una serie de propiedades de la regresión. Así que es importante que la entiendan teóricamente, cómo usarla, pero también que entiendan su valor aplicado. Así que nada, pues aquí está la demostración de la ley de esperanza iterada y aquí está cómo podemos usar la ley de esperanza iterada para demostrar las condiciones de no correlación entre X y el error, eh, y que la esperanza del error es igual a 0. Para todo eso van a tener que usar la ley de esperanza iterada. Bien, no quiero latearlos más, creo que van a poder ver los videos, van a poder tener tiempo en la semana para repasar el material. Pero sí me interesa que al menos se queden con estos conceptos, de qué es lo que es una función de esperanza condicional, de qué es lo que es la ley de esperanza iterada, y creo que eso les va a permitir como anclar conceptualmente de buena manera los conceptos básicos para poder entender lo que buscan hacer los modelos de regresión. Así que voy a parar acá. Los invito a que vean los videos durante la semana, que puedan tomar nota, y nos veremos el próximo martes para comentar las dudas que tengan y voy revisando en general la materia que queda pendiente de este set de slides. Así que eso, también lo invito a que vayan el día viernes a la auxiliar. En la auxiliar vamos a repasar los contenidos más teóricos de regresión lineal. No sé si vamos a alcanzar a ver algunos ejemplos prácticos, no creo, pero lo invito a que vayan. Vamos a empezar a asociar lo que son los modelos de regresión lineal con lo que tiene que ver con los test de hipótesis.
y entender bien esa asociación va a ser crucial para el desarrollo a lo largo de lo que queda del curso. Así que eso, llegamos hasta acá y nos vemos el próximo martes. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao, profe. Igualmente, que les vaya bien.